Buenos días, amados hermanos. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga más en esta hermosa mañana. Bienvenido a su canal Palabra de Vida con su amiga y hermana Araceli Mendoza. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos permite estar en su presencia y exponer su palabra para que toque vida en esta mañana y sean vidas restauradas, Señor. Gracias te damos por permitirnos, Señor, esta vía de transmisión en estos momentos difíciles, por donde estamos, Señor, exhortando la palabra de Dios, palabra de sabiduría, palabra de exhortación, palabra de restauración, palabra de fe, de esperanza. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Ya hemos orado en esta mañana para que el Señor ministre a sus vidas. En esta mañana tenemos otra vez nuestro invitado especial aquí en el canal, mi hermano Neyabu, estará exhortándonos una palabra en esta hermosa mañana. Dios me le bendiga. Amén. Muy buenos días a todos, mis queridos hermanos y amigos que comparten la palabra de vida en por este medio. Y hoy traigo una palabra de aliento y también de confrontación. Y dicha palabra, ayer, luego de yo haberla recibido y haber estudiado sobre ella, a la 1 de la mañana entra un mensaje de una hermana por el Facebook, y cuando abro, porque yo estaba despierto, me confirma la palabra, por lo cual di gracias al Señor, porque es mi costumbre esperar confirmación sobre la palabra del Señor cuando de predicarla hablamos. Y para ello vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1. Gloria a Dios. Capítulo número 1 del libro de Jonás. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y voy a repetir esto. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Y el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios
piensa en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a sus compañeros, venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y yo te pido, Dios mío, que tú seas, oh Dios, quien nos muestres tu voluntad, tu propósito en nuestras vidas, para que siempre podamos estar en tu presencia. Porque todo lo que tú haces es bueno, Señor. Y tu propósito, Dios mío, en nuestras vidas se va a cumplir por encima de todo. Yo me declaro incompetente para predicar esto. Por eso te ruego y te suplico que seas tú quien hables hoy, en esta preciosa mañana que tú nos regalas. La gloria y la honra son tuyas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Dice que Jonás huyó, o más bien quiso huir de la presencia de nuestro Dios, de Jehová. Ahora yo pregunto, ¿y es eso posible? ¿Y es eso posible? El Salmo 139, verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en los más remotos del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Aleluya. Aquí podemos ver que la verdadera razón que nos quiere dejar dicho este pasaje, donde dice que Jonás huyó de la presencia de Jehová, no era necesariamente irse de su presencia, sino no tener que decir, no quería decir lo que Jehová había mandado a decir. Aleluya. Y en eso caemos muchas personas que predicamos la palabra de Dios. Muchas personas no quieren predicar el verdadero y único mensaje que nos trae el Evangelio. Hoy en día
hemos querido viralizar. Hoy en día hemos querido cambiar la esencia principal, la esencia divina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie quiere hablar el verdadero mensaje que Jehová manda. Nadie quiere predicar de arrepentimiento. Dios había dicho a Jonás, ve a Nínive y pregona contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Sin embargo, Jonás, en lugar de ir hacia Nínive, salió en un barco en dirección contraria. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy no cogemos el camino inverso, el camino contrario? ¿Cuántos hoy tomamos palabras que no vienen del corazón de Dios, sino del corazón del hombre, para predicar en las iglesias y en cualquier lugar un mensaje agradable a los oídos de los que escuchan? Como dice segunda de Timoteo, en su capítulo 4, verso 3, aquellos que tienen comezón de oír. En otras palabras, no me digas cosas que me desagraden. Dime cosas que me endulcen el oído. Hoy todo el mundo quiere predicar de prosperidad. Hoy todo el mundo quiere predicar un evangelio light. Un evangelio donde no seamos confrontados y se nos haga saber que nuestra posición en el evangelio de Cristo está equivocada. La esencia principal del evangelio de nuestro Señor Jesús es como dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que en él creyera, no se pierda y tenga vida eterna. En otras palabras, arrepiéntete, apártate de pecado para que seas salvo. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11, la palabra dice, diles, hablando el Señor con Ezequiel, vivo yo, Jehová, que no quiero la muerte del impío, inclusive, sino que se aparte de su mal camino y que viva. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y nos sigue diciendo la palabra en el verso 8 del mismo capítulo de Jonás. Entonces le dijeron, decláranos, los marineros a Jonás, decláranos ahora, ¿por causa de quién? No dijeron por causa de qué, dijeron por causa de quién. Bendito sea el Señor.
nos ha sobrevenido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Dios, que hizo el mar y la tierra. Y los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Y aún más, recordemos que le preguntaron, ¿de parte, por causa de quién? Ya el Señor había puesto en corazón de aquellos que, aun siendo impíos, había puesto en su corazón que eso no era una eventualidad, que aquí había un propósito. ¿Cuál? El arrepentimiento de Nínive. Y dice la palabra, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En el mismo capítulo 1, verso 17, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Último verso del capítulo 1. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mucha gente piensa que esto del pez es una fábula. No. Eso es para los que no interpretan la palabra de Dios, ni entienden el mensaje que Dios quiere dejar dicho. Aquí el pez es el proceso, el inicio del proceso. Porque te voy a dar una noticia. Te guste o no te guste. Quiero decirte que el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir, quieras o no. Si quieres, es más fácil. Si no quieres, serás llevado aún por encima de tu voluntad. Este pez fue el ayo, el vehículo en donde Dios metió a Jonás en el propósito para hacerlo recapacitar e ir a cumplir con lo encomendado. ¿Cuál fue el final de aquí? Que ese pez llevó a Jonás, luego del tiempo dispuesto por Dios, los 3 días y las 3 noches no necesariamente es el tiempo cronos, es el tiempo kairos. Pudo haber sido más, pudo haber sido menos tiempo, conforme a lo que Dios había dispuesto y a la voluntad del Señor. Y aquí viene el resultado del propósito, del proceso, en donde Jonás es procesado y obedeció. En el capítulo 2 del libro de Jonás está la oración de Jonás y la voy a leer íntegra.
Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, entiéndase, desde el medio del desierto, del proceso al que él fue sometido. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. La oposición a la voluntad del hombre siempre va a ser manifiesta cuando tú o yo no querramos cumplir con el propósito que Dios ha puesto en ti y en mí en esta vida. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma. Del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Vuelvo y repito. Hoy hay mucha gente que no quiere someterse al mandato, a los mandamientos, a los preceptos, a los estatutos que Dios manda en su palabra. Hoy hay mucha gente que con palabras dulces pretenden mantener un sinnúmero de personas en unas iglesias en donde solamente se predica evangelio de prosperidad. Mañana te van a dar la visa. Mañana tú vas a conseguir un trabajo. Mañana ese carro por el que tanto tú has orado te va a llegar a tus manos. Y mantienen engañados a aquellos que escuchan. El verdadero evangelio busca la salvación del hombre. Repito lo que tantas veces he dicho, no hay evangelio de prosperidad. Evangelista, pastor, sacerdote, misionero, no predique lo que la palabra no dice. Jesucristo dijo, yo no he venido a buscar sanos, sino pecadores al arrepentimiento. Ese fue el propósito grande, divino, poderoso, con el cual nuestro Dios, Padre
invistió a nuestro Señor Jesucristo para que por el sacrificio de la cruz del Calvario nosotros pudiéramos ser perdonados de pecado, pero no paró ahí, sino que también procediéramos a apartarnos de ese pecado y poder llegar a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Y dice la palabra que Jehová dio una segunda oportunidad a Jonás para la encomienda que había mandado. Y le dijo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó en obediencia conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba diciendo, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Y oiga bien, y los habitantes de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. En otras palabras, reconocieron su pecado y se apartaron de él. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice en el Evangelio de Juan capítulo 6, 64, cuando los discípulos le dijeron, Señor, esa palabra tuya es dura, la gente se está yendo. Sí, es dura. Y mucha gente no la soporta. Porque a nadie le gusta que lo corrijan. A nadie le gusta que le cambien lo que lleva adentro, cuando lo que lleva adentro es malo. Todo el mundo se cree bueno. ¿Saben lo que le contestó Jesús? Mira a ver si se quieren ir ustedes también. Jesús no le pasó la mano diciéndole, ay, no, espérense, no se vayan, quédense aquí, que usted sabe que aquí es que ustedes van a hacer. No. Miren a ver si se quieren ir ustedes también. Y Pedro, el que más, aunque era del vulgo, el que más entendimiento tenía, le dijo, ¿y a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y se puso de manifiesto cuando Nínive se arrepintió, la misericordia de Dios. De tal manera que Jonás reventó de mal genio, cuestionando a Dios. Yo sabía que esto iba a pasar porque tú eres misericordioso. En otras palabras, Jonás deja ver claramente que lo que él quería era que Dios echara en el horno de fuego ardiente, en el fuego consumidor, al pueblo de Nínive por su pecado. Y así hay mucha gente en las iglesias que te señalan tu pecado y que quisieran que a ti te llevaran a la hoguera. No, Señor. Dice la palabra de Dios que la misericordia del Señor es nueva cada día. Y claramente Dios le da una señal a Jonás. Y cuando Jonás incómodo, le dice el Señor, ¿y por qué tú te enojas? Y él se sentó y hizo una
enramada para mirar de lejos lo que estaba pasando en Nínive. Y Dios le dio a Jonás una muestra que no entendió. Preparó por la noche una calabacera que creció y nació. Es decir, un árbol rápido para que Jonás disfrutara de la sombra y pudiera cubrirse del sol que al otro día. Pero Jehová hizo eso con un propósito de que Jonás entendiera. Y todavía aún no entendió. Como no entiende mucha gente, que si Dios me perdonó a mí, ¿por qué debo yo de procurar la condenación de mi prójimo? Y dice la palabra que al mismo tiempo que la calabacera creció, también Dios preparó un gusano y preparó un viento solano al otro día que hería la cabeza de Jonás. Y Jonás aún más se incomoda. Y el Señor le dice a Jonás, voy concluyendo, ¿acaso? Y sucedió que al salir del sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía. Y deseaba, verso 8, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Ahí está la muestra de su inconformidad. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes tú acaso razón para enojarte, para enojarme hasta la muerte? Para enojarte por causa de la planta. Y él respondió, tengo razón. Todavía estaba de caco duro, como decimos nosotros los dominicanos. Para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he yo de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su mano izquierda, y también muchos animales. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y termino. Repito, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y si Él tuvo misericordia de ti y de mí, tendrá misericordia de todo aquel que se arrepienta y se aparte de pecado y comience a dedicar su vida a los negocios del Padre. Cierro leyendo el Proverbio 28:13, que dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparte alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Si Dios quiere, alcanzará misericordia. Jonás pretendía que el pueblo de Nínive fuera arrasado. Lamentablemente el propósito de Dios era otro. Y vuelvo y repito, no te opongas al propósito de Dios en tu vida. Más bien ponte de acuerdo con Dios y ve al propósito. Ponte a sus órdenes. Porque si no lo haces, el adversario más poderoso que vas a tener es el mismo Dios. Así como se levantó la tormenta cuando Jonás tomó el barco para ir a Tarsis,
así también se levantará la confusión en tu vida, en mi vida, si no accedemos a cumplir con el propósito que Dios tiene para ti, para mí y para todo aquel a quien Él haya marcado y conocido desde antes de la fundación del mundo. Dios le bendiga grandemente en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita. Señor, que quede marcando nuestros corazones. Que transforme aquellos corazones que aún son de piedra en un corazón de carne, en un corazón blando, en un corazón sensible para con el prójimo. Debemos tener misericordia de ellos, así como tú la has tenido de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.